Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Ceneus. Hoy vengo a darle las gracias al pastor Sadrach Sius, quien ha tomado mi caso en cuenta y lo ha procesado lo más pronto posible para que yo pudiera estar en los Estados Unidos empezando un tratamiento. Octubre de 2023, empecé a sentir dolor en los senos en México. Contacté a la organización Workside School. Ellos me mandaron a evaluar en su clínica y cuando fui, el doctor que me evaluó me vio que tenía mucho dolor. Primeramente me recetó unas pastillas que me las dio y después me recetó que tenía que ir a hacer un eco mamario. Ahí está el resultado del eco mamario que me recetó y ahí en ese hospital Santander, que es caro. Y cuando me hicieron el eco mamario me detectaron que tenía unos quistes en los senos. Ahí está la prueba del eco, un ultrasonido. Y se lo llevé al doctor para que me tomara en cuenta porque yo no soportaba el dolor en los senos. Y el doctor me dijo que me iban a llamar y nunca me llamaron. Duré 5 meses, casi 6 meses en México en la espera que me iban a llamar para ser tratada. Y cuando hablé con el pastor y le conté mi caso, cómo estaba, cómo me sentía, porque ya no soportaba más el dolor y las pastillas que el doctor me había dado ya no me hacía efecto más porque ya mi cuerpo estaba inmune de tanta pastilla. Y el doctor y el pastor vio mi caso, lo procesó y me hizo cruzar rapidísimo para poder tener la atención médica. Y como en México yo no estaba trabajando, no tenía recursos ni nada, me tuvieron que cruzar para los Estados Unidos para empezar mi tratamiento. Y gracias al pastor yo le agradezco de corazón por haberme escuchado y por haberme ayudado. No tengo palabra con que agradecerte, pastor, porque si no fuera por ti estaría todavía en México sin saber qué hacer, sin saber a quién acudir, sin saber a quién pedir ayuda. Muchas gracias, pastor Sadrach. Sigue ayudando a los inmigrantes necesitados, porque en México hay muchas personas enfermas que necesitan ayuda médica, que necesitan ser tratados, pero no han tenido la suerte de ser elegido, de ser dichoso por encontrar a usted como alguien que está ayudando mucho a los inmigrantes. Muchísimas gracias, pastor, que Dios me lo bendiga y me lo siga bendiciendo con toda su familia, y muchas gracias.